Buenos días, colegas, todos los presentes. Es un agrado presentar al doctor Giancarlo Lucchini Arpecci, del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Él nos va a hablar sobre conjeturas de Kato y Kusumaki. Adelante, Giancarlo. Bien, muchas gracias, Roberto, por la invitación y a los organizadores en general por la conferencia. Bueno, efectivamente, por acá les presento un plan de lo que vamos a hablar. Las conjeturas de Kato y Kusumaki, como les presentaba en el resumen para aquellos que tuvieron la oportunidad de leerlo, son conjeturas que tratan de relacionar dos puntos de vista que intentan describir la complejidad aritmética de un cuerpo. Un punto de vista más diofántico, que trata más con ecuaciones polinomiales concretas, y un punto de vista más algebraico, que trata con el grupo de Galois absoluto. Y el puente para estas dos relaciones es la categoría Milnor. Entonces, para comentarles todo esto, justamente vamos a hablar de la propiedad CI, que es la propiedad más bien diofántica primero, luego tengo que hablar de cohomología. No voy a dar ninguna definición muy complicada, no se preocupen, la idea es dar una idea de qué es este objeto y cómo estudia este objeto el grupo de Galois. Y luego justamente pues, trataremos de compararlas para poder hablar de las conjeturas. Y para ello tengo que hablar un poco de categoría Milnor, para presentar unas propiedades variantes que inventaron Kato y Kusumaki, para presentar sus conjeturas y esta relación, este puente entre las dos propiedades. Y finalmente, claro, les voy a hablar un poco del estado del arte, digamos, lo que se sabe, lo que no se sabe, y en particular mis trabajos personales junto con Diego Izquierdo al respecto. Así que partamos por la introducción, vamos lentito. Entonces tengo que hablar primero de la propiedad CI. Y esta es una propiedad que justamente busca caracterizar esa idea de que si yo tengo muchas variables, o tengo polinomios de grados muy pequeños, tengo hartas chances de tener soluciones. ¿Okay? Eso es algo bastante intuitivo. Si el grado es chico hay soluciones, si hay hartas variables es probable que haya soluciones. Entonces, una forma de medir esto es esta definición que es un Artin-Lang, se ve un poco larga, pero vamos con calma. Entonces, tomemos un cuerpo, tomemos un I, un entero, y vamos a decir que acá tiene la propiedad CI, sí. Entonces, cada vez que yo me doy un polinomio homogéneo, aquí no, por razones técnicas no trata de homogéneos, ¿ok? De grado D, con muchas variables respecto al grado, y muchas se entiende justamente, n mayor o igual que d a la i, entonces ahí es donde el i controla cuán complejo es esto, cuántas variables necesito. Entonces, cada vez que yo me doy un polinomio de grado D con muchas variables, existe una solución. No trivial, por supuesto, porque estamos en polinomios homogéneos, siempre está la solución 0, 0, 0, no nos interesa, queremos una solución de verdad, digamos. ¿Ya? La razón para hablar de polinomio homogéneo es que eso nos permite una interpretación geométrica interesante. Esto es para los geómetras en la sala. Es lo mismo que decir que una hipersuperficie en el espacio proyectivo, definida justamente por los ceros del polinomio homogéneo, de grado D, con muchas variables respecto a su grado, tiene un punto racional. Un punto es justamente una solución del polinomio que la define. ¿Okay? Entonces, claro, entre más chico el i, menos variables necesito, y por ende ser CI con i pequeño es una propiedad de baja complejidad aritmética, ¿cierto? ¿Mm? Así que vemos ejemplos para ir digiriendo un poco esto. Entonces, las únicas dos demostraciones que voy a hacer en esta charla van a ser ahora, que son los ejemplos elementales. ¿Ya? Pero partamos con el ejemplo más básico todavía. K es C0, sí, solo sí, es algebraicamente cerrado. Y efectivamente, por el caso de igual 0, fíjense, nos dice, si el i es 0, acá no hay condición. Me dice que todo polinomio homogéneo tiene raíces. Todo. En particular en dos variables, y en dos variables cuando uno empieza a mirar lo que significa, en el fondo estoy pidiendo que todo polinomio tenga raíces. Todo polinomio usual. Entonces tiene que ser algebraicamente cerrado. Hay ejemplos que se van al otro extremo, ejemplos que no son 6 para ningún i. O sea que realmente por más que agregue y agregue variables no va a pasar nada. Un ejemplo típico es los reales. En los reales yo puedo considerar siempre sumas de cuadrados, como acá, x0 cuadrado más x1 cuadrado más xn cuadrado. Por más que siga agregando cuadrados, nunca va a dar 0, porque son siempre positivos. Entonces esto es un ejemplo de cuerpo que tiene un comportamiento aritmético degenerado, molesto, digamos, para este tipo de forma de medir las cosas. ¿Okay? Pero bueno, en particular todo subcuerpo de R, incluyendo a Q, no es 6 para ningún I. Y eso podría ser molesto porque, bueno, a la gente que hace aritmética típicamente le interesa mucho Q. Pero ya vamos a ver cómo corregir ese pequeño problema. ¿Okay? Bueno, ahora sí, damos un teorema que voy a demostrar, que es un teorema bien clásico y bien bonito, de Chevalier-Warning, que nos dice que si F es un cuerpo finito, entonces F es seguro. Entonces, ¿qué significa? Esto significa que si yo me doy un polinomio homogéneo de grado D con n mayor o igual que d variables, acuérdense que el i es 1, entonces d a la 1 es d, tiene que haber soluciones. Demostremos eso. Entonces, démonos un n mayor o igual que d,
démonos un polinomio homogéneo de grado D en n variables, bueno, n más 1 variables, porque estamos en proyectivo justamente. Ok, entonces, lo que vamos a hacer, el truco de Chevalier-Warning, es contar las soluciones. Entonces, vamos a definir ese como el número de soluciones, incluyendo posiblemente la trivial, ¿eh? Ojo, aquí yo no estoy excluyendo la solución tonta. Y lo que vamos a demostrar es que el total de soluciones es congruente a 0 módulo P, donde P es la característica del cuerpo finito. Y como está la solución trivial, ese es el truco precisamente, como está la solución tonta, tienen que haber al menos P menos 1 otras. Y eso me da soluciones no triviales. Entonces ese es el truco. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, sacamos teoremas básicos de álgebra. Teorema de Lagrange nos dice, justamente esto es un teorema de teoría de grupos, que bueno, si F tiene Q elementos, F estrella, F sin el 0, es un grupo abeliano con Q menos 1 elemento. Y por lo tanto, si yo leo cualquier cosa a la Q menos 1, da el neutro. Entonces, si yo leo f de x a la q menos 1, sin saber lo que es f de x, me da 0, si f de x es 0, por supuesto, pero si no es 0, estoy en f estrella y por ende da 1. Entonces, esto, si se fijan en esta formulita, que desconozco completamente porque f es completamente arbitrario, es una formulita que cuenta las no soluciones. Me da 0 cuando es solución y me da 1 si no. Así que si yo la doy vuelta, si yo digo 1 menos esto justamente vale 0 cuando no es solución y vale 1 cuando es solución. Entonces, si sumo ahora en todos los x posibles, esto me da el número de soluciones. Sume 1 cada vez que pido una solución, 0 cada vez que no es solución. Entonces, esta fórmula es cierta. El número de soluciones es esta cochinadita del lado derecho. Y ahora entonces toca ensuciarse las manos, uno se levanta las mangas y empieza a calcular. F de x es un polinomio, bueno, lo describo como sea, y sale una suma bestial de monomios, y bueno, no se demora un rato, pero va ordenando monomio por monomio, ordena las sumas, los índices, etc., y llega a una expresión de este estilo. ¿Okay? No se demora como 3 páginas, no, depende cuánto tiempo no le tome, pero en fin. Uno llega a esta fórmula de acá, llega justamente a una suma de, bueno, el x a la i0, luego los x a la in, con distintos i's. Y lo importante es que estos i's tienen que ser menores o iguales a d, el grado del polinomio original, por q menos 1. ¿Y eso por qué? Porque justamente pues tengo un polinomio de grado d elevado a la q menos 1, así que todos los términos que van a aparecer aquí son de grado a lo más d por q menos 1. Ese es el punto. Entonces acá tengo este tipo de sumas. Bien. Y entonces el truco final, el punchline, aquí es justamente d es menor o igual que n. Y eso es importantísimo, porque significa, fíjense, tengo acá q menos 1, tengo q más 1, perdón, tengo n más 1 sumandos. ¿Ok? Y n es mayor o igual que d. Por lo tanto, como tiene que sumar d por q menos 1, una cuantita básica nos dice al menos uno de ellos tiene que ser menor o igual que q menos 1. Si todos fueran q menos 1 o más, me pasaría algo, me quedaría d más 1 por q menos 1. Así que tiene que haber alguno que es más chico. Y entonces, justamente para ese más chico, uno puede probar que la sumita correspondiente aquí da 0. Y es un ejercicio bien simpático de teoría de cuerpos finitos. Uno puede realmente agarrar un cuerpo finito, sumar la misma potencia para todos los elementos, y siempre da 0 si lo intento con una potencia que es menor o igual que q menos 1. ¿Okay? Por ejemplo, si sumo todos los cuadrados. Sumen todos los cuadrados en un cuerpo finito, da 0. Es bien simpático ese resultado. Y listo, entonces significa que uno de estos siempre es 0, por lo tanto, la suma total siempre es 0. Pero acá donde voy a decir, oiga, cuidado, hice trampa. Esta igualdad acá es una igualdad en un cuerpo finito, porque la igualdad chica, la que está aquí, es una igualdad en un cuerpo finito, no una igualdad en los enteros. Por lo tanto, no obtengo una igualdad en los enteros, pero obtengo una igualdad módulo P, al menos, y eso es lo que quería demostrar. Demostré que S es congruente a 0 módulo P, y por lo tanto tiene que haber solución. Y entonces aprendemos que justamente la complejidad aritmética de los cuerpos finitos no es tanta. Si tengo suficientes variables, aparecen soluciones. ¿Okay? Otro ejemplo bien simpático, más sacado del mundo de la geometría, es el cuerpo C paréntesis T, el cuerpo de fracciones polinomiales. ¿Okay? Funciones racionales en una variable también es C1. Esto es un teorema de Zen, demostrando su tesis. Por lo tanto, la demostración parte igual. Fijemos n mayor o igual que D, y un polinomio homogéneo de grado D con coeficientes en estas fracciones polinomiales en T. ¿Ya? Entonces acá la vía que tomamos es completamente distinta. Lo primero que vamos a hacer es que, bueno, estas son fracciones polinomiales, así que lo primero que puedo hacer es matar denominadores rápidamente y reducirnos al caso interesante donde todos los coeficientes son polinomiales. ¿Ya? Y vamos a buscar soluciones polinomiales. ¿Por qué? Porque los polinomios los sabemos manejar mejor. ¿Cierto? Bien. Entonces, busquemos soluciones polinomiales. x0 de t hasta xn de t van a ser mis candidatos a solución. Entonces los voy a escribir como verdaderos polinomios.
X y 0, X y 1t, hasta X y delta t a la delta. En fin. Ignoro cuál es ese delta, pero justamente voy a fijar un delta arbitrario que me permita controlar todos los polinomios al mismo tiempo, ¿ya? Entonces la idea, voy a fijar unos coeficientes complejos y un delta que va a ser independiente de i. En particular, no estoy diciendo que todos estos polinomios sean de grado delta, estoy diciendo que son de grado a lo más delta. Podría ser que ese término es 0, no me importa, ¿ya? Pero ese es el punto. Ahí es donde voy a buscar soluciones. Voy a buscar soluciones en los polinomios de grado a lo más delta, ¿ya? Metamos esto en la ecuación y veamos qué pasa. Ok, entonces, quiero resolver una igualdad polinomial, quiero resolver f de estos polinomios igual a 0. Pero resolver una igualdad polinomial, o sea, polinomio gigantesco, asqueroso, igual a 0, significa coeficiente a coeficiente, esto es 0. ¿Ok? Por lo tanto, en verdad lo que estoy resolviendo es un gigantesco sistema de ecuaciones polinomiales en los complejos, ahora, con n más 1 por delta más 1 variables, por los x y j. ¿Ok? Justamente cada polinomio traía delta más un coeficiente, y tengo n más un polinomio, esas son todas las variables, eso es lo que estoy buscando. ¿Y cuántas ecuaciones hay? Bueno, aquí me acuerdo, esto es f, un polinomio de grado d, aplicado a polinomios de grado a lo más delta. Entonces, el grado que me sale es delta por d. Pero ojo, no hay que olvidar que esto tiene coeficientes, y que los coeficientes de f son polinomios en el grado d. Entonces eso me agrega un pequeño extra, que es este d0. d0 es el grado más alto de los coeficientes de f, así que me agrega un poco, pero en fin, es una constante ahí que está molestando. Pero es constante, eso es lo importante, no depende de d ni de delta. ¿Ya? Ok, por lo tanto, aquí viene el punchline una vez más, d es menor o igual que n, así que uno se da cuenta que si delta es suficientemente grande, el delta lo escogía yo, ¿eh? Yo decidí buscar soluciones en polinomios de grado hasta delta. Entonces el delta lo escojo yo, así que si delta es suficientemente grande, el número de ecuaciones le gana al número de variables, perdón, al revés, el número de variables le gana al número de ecuaciones, eso se ve clarito de estas dos fórmulas, y por lo tanto, en los complejos, efectivamente, más variables que ecuaciones siempre da una solución. ¿Okay? Eso es una gracia de los cuerpos algebraicamente cerrados. ¿No? Bien, así que eso resuelve la propiedad C1 para cuerpos de naturaleza más geométrica. ¿Mm? Bien, entonces, ahora voy a empezar a tirar resultados que evidentemente van a ir sin demostración, porque son más complicados, pero se basan en las mismas ideas. Entonces, de hecho, este que les acabo de mostrar es un caso particular de lo que se llaman teoremas de transición. Los teoremas de transición son teoremas que, a partir de la propiedad CI para un cuerpo, me permiten obtenerla para otro cuerpo. Ejemplo. Démonos un cuerpo CI y démonos una extensión algebraica. Entonces, la extensión algebraica también es CI. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, la idea de base es primero reducirse al caso de las extensiones finitas, luego tratar de ir por límites. Y las extensiones finitas, uno sabe, oye, pero esto es un espacio vectorial sobre el de abajo, entonces en verdad si fijo una base, las ecuaciones sobre L, con un poco de cariño se terminan transformando en ecuaciones sobre K, y usando inteligentemente eso, un poco como hicimos con el teorema de Tzen, uno puede trabajar y lograr entonces demostrar que L también es 6. Otro ejemplo, basado en las ideas de Tzen, pero más complicado, es justamente que si yo tengo un cuerpo CI y ahora le agrego delta, variables trascendentes distintas, entonces L es CI más delta. ¿Ok? Entonces si lo piensan, C era algebraicamente cerrado, C0, C paréntesis T era C1, o sea, es un ejemplo particular de esto. ¿Ya? Pero entonces se necesita esa idea y se necesita también mezclarlo con el teorema anterior, de hecho, para que salga todo junto. Por último, un ejemplo mucho más complicado y mucho más reciente, todo esto es clásico, Greenberg ya es en los años 90, en todo caso, son más cercanos a la actualidad. Si tengo un cuerpo CI y le agrego doble paréntesis T, ¿qué significa esto? Para los que no sepan, es el cuerpo de series de Laurent, o sea, las típicas series de Taylor que ustedes toman, eso es el doble corchete uno pone aquí, series de Taylor con coeficientes en el cuerpo K, eso es un anillo, evidentemente, y yo puedo tomar el cuerpo de fracciones es las series de Laurent, son series que empiezan eventualmente desde un T negativo, potencia negativa de T. ¿Ya? No son series de Taylor que comienzan desde un negativo. En fin, ese cuerpo también resulta aumentar en 1 la propiedad CI. O sea, paso de CI a CI más 1 cuando agrego una variable t, incluso si la agrego en el sentido de series infinitas. ¿Ya? O polinomios de grado infinito, si quieren verlo así. Bien, eso es lo que sabemos de la propiedad CI. Son bastantes propiedades bien interesantes. Así que esa es una forma de medir la complejidad aritmética con un aspecto diofántico, digamos. Vamos al otro lado. Vamos a ver el lado del grupo de Galois. Entonces, una forma también de medir la complejidad de un cuerpo es vía el grupo de Galois absoluto, el grupo de Galois de K barra sobre K, donde K barra es su clausura separable o algebraica.
¿Ok? Bien, entonces, la cohomología gaussiana, no voy a entrar a definirla porque tenemos para 80.000 años si hacemos eso. Lo importante es que permite el estudio del cuerpo vía el grupo de Galois. Entonces, ¿cuáles son los datos que uno necesita? Un entero, n, un grupo abeliano m, y una acción del grupo de Galois sobre m. ¿Ya? Y no es cualquier acción, quiero que respete la estructura de grupo, y eso es lo que uno suele llamar un módulo galoisiano. ¿Okay? Entonces, es un grupo con acción del grupo de Galois gamma k. ¿Bien? Dado eso, uno puede definir este grupo abeliano HNKM, que es un grupo de cohomología de grado n, del módulo m. ¿Ya? ¿Cómo definimos eso? No quiero hacerlo. Lo único que quiero mostrarles es que estos grupos condensan una cantidad de información espectacular sobre el grupo de Galois, jugando justamente con todos los parámetros que tenemos. Entonces, ¿cómo así? Primer ejemplo, el H0, el más básico, lo único que hace es agarrar al M y tomarle los invariantes. ¿Okay? Esta notación de aquí significa los elementos de M que son invariantes bajo la acción de Galois. Entonces, dependiendo del módulo que yo tome, eso me da información o no. ¿Okay? Un ejemplo un poco más complicado sería, si yo agarro el módulo Z sobre NZ, como grupo, Z sobre NZ, y como acción, la acción trivial. Solo trivial. Este H1 me da una descripción, me parametriza de alguna manera, las extensiones cíclicas de K, de grado D, que divide N. Es un poco más sutil, me da las extensiones cíclicas y me da un generador del grupo de la extensión, pero no quiero entrar en eso tampoco. Lo importante es que con este grupo de cohomología puedo entender perfectamente las extensiones cíclicas del cuerpo K. Otro ejemplo, similar, pero no igual, Z sobre NZ, justamente mu-n es el grupo Z sobre NZ, pero hay que interpretarlo como las raíces enésimas de la unidad. Entonces, claro, como grupo Z sobre NZ, pero las raíces enésimas de la unidad vienen con una acción natural del grupo de Galois. Si es que ya estaban adentro del cuerpo, la acción es trivial, pero si no están adentro del cuerpo, sino que en la clausura algebraica, el grupo de Galois las mueve. Y ese H1 da otra cosa. Da el grupo K estrella, los invertibles, con su multiplicación, cocientado por el subgrupo de las potencias genésicas. ¿Okay? Entonces, realmente, justamente estos dos, cuando coinciden, me permiten relacionar extensiones cíclicas con elementos del cuerpo. Y eso es lo que se conoce como teoría de Kummer. ¿Okay? Un resultado bastante básico y bien simpático de la teoría de cuerpo. Por último, solo para un ejemplo, un grado un poco mayor, el H2 de K, con valores en K barra estrella, piénsenlo, K barra estrella es un grupo abeliano que tiene una acción completamente natural del grupo de Galois. Galois actúa encima de eso y respeta la multiplicación. Este grupito me da lo que se conoce como el grupo de Brouwer del cuerpo. ¿Okay? El grupo de Brouwer es un invariante clásico también que clasifica lo que se llaman álgebras de división de centro K. ¿Okay? El ejemplo más básico de eso es cuando ustedes agarran R y toman los cuaterniones de Hamilton. Eso es una álgebra de división cuyo centro es R. Y justamente eso nos dice que el Brouwer de los reales es un grupo no trivial, digamos. Hay alguien ahí interesante dando vueltas. Entonces, vamos a ver hartos ejemplos del grupo de Brouwer. Quiero insistir en este porque es un invariante súper clásico, súper importante, así que voy a dar unos cuantos ejemplos de grupos de Brouwer. Entonces, el grupo de Brouwer de los complejos, o el grupo de Brouwer del cuerpo con el que jugamos recién en el teorema de Tzen, o el grupo de Brouwer de las series de Laurent, todos triviales. Realmente no hay ninguna álgebra de división interesante a esa altura. Pero en R sí hay. En R justamente, Z sobre 2Z, el elemento trivial corresponde a R mismo, y los cuaterniones de Hamilton son el elemento no trivial. El Brouwer de un cuerpo finito también es cero. Sin embargo, justamente uno podría pensar que agregar variables trascendentes no aporta nada, y en verdad sí. Al Brouwer de un cuerpo finito, a un cuerpo finito, si yo le agrego una variable t con doble paréntesis, yo agrego series formales de potencia, realmente el Brouwer sí crece, aparecen cosas, y es lo mismo que el Brouwer de los cuerpos pedádicos para aquellos que saben lo que son los cuerpos pedádicos, y es Q sobre Z. Esto es lo que se conoce como teoría de cuerpos clases local. ¿Ya? Por último, para la gente con más interés aritmético, el Brouwer de Q. Ese sí que es complicado, así que no voy a entrar en detalles, pero sabemos que se inyecta en la suma directa de los Brouwer de QP, donde la suma sobre todos los números primos. Entonces uno tiene un cierto entendimiento de esto, y esto justamente es parte de la teoría de cuerpos de clases global. ¿Ya? En fin, entonces toda esta información la podemos obtener a partir de grupos de cohomología. ¿Okay? Entonces, una forma de transformar esta tremenda maquinaria que nos permite entender el grupo de Galois de un cuerpo y reducirla a un simple número, una forma bien burda en el fondo de medir la complejidad, es la siguiente. ¿Okay? Es la noción de dimensión cohomológica. Entonces, si yo me doy un cuerpo, la dimensión cohomológica es esencialmente
el momento a partir del cual la cohomología no me dice nada. ¿Ok? Entonces es el mínimo n tal que a partir de ahí, o sea, para todo r mayor o igual que n más 1, y para todo módulo gaussiano finito, ojo con ese detalle, finito, se tiene que, eso es una razón técnica, se tiene que la cohomología muere. ¿Ok? Entonces, claro, si la cohomología no para de darme cosas interesantes, significa que el grupo de Galois es gordito, es interesante, es jugoso. Y eso es complicado, entonces, significa que el cuerpo es complicado. Entonces, esta es una forma de medir la complejidad también. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si la dimensión cohomológica es menor o igual que 1, mueren todos los H2 y se muere el Brouwer. Alguien me dirá que barra estrella no es finito, pero hay formas de reducirse al caso finito, así que funciona, créanme. ¿Ya? Entonces, la dimensión cohomológica tiene un comportamiento y un sabor súper similar a las propiedades que vimos recién. ¿Cómo así? Bueno, ¿qué pasa si la dimensión cohomológica es 0? Significa que todas las cohomologías se anulan a partir del 1. Y eso solo ocurre si gamma k es trivial. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Acuérdense que, por ejemplo, el H1 controlaba extensiones cíclicas. Entonces esto me está prohibiendo las extensiones cíclicas. En particular, prácticamente no puedo tener extensiones. Si no tengo extensiones, bueno, tiene que ser algebraicamente cerrado. Prácticamente. El grupo de Galois tiene que ser trivial. ¿Ya? Esa es un poco la idea. La dimensión cohomológica de los cuerpos finitos es 1. También, esto no es tan fácil de demostrar, pero en fin. La dimensión cohomológica de el cuerpo del teorema de Tzen, o este cuerpo de Greenberg, digamos, C doble paréntesis de las series de Laurent, también es 1. Y estas dos líneas explican por qué el Brouwer de todos estos cuerpos era trivial, porque es un H2. ¿Ok? Y por último, la dimensión cohomológica de los reales, una vez más los reales son un caso patológico, nos da infinito. ¿Ok? Bien. Justamente, la observación aquí de por qué todos estos dan 1 es que justamente, fíjense, el grupo de Galois absoluto, un cuerpo finito, y el grupo de Galois absoluto de las series de Laurent, uno puede demostrar que son el mismo. Son justamente Z gorro, completado profinito de Z, no importa lo que es, pero lo que importa es que tienen el mismo grupo de Galois. De hecho, por eso a estos cuerpos se les llama cuasi finitos. Porque tienen el mismo grupo de Galois que los finitos. Y entonces es natural que la estructura aritmética, si la miro con los lentes de Galois, es la misma. ¿Okay? Por eso da 1. Bien. Entonces ahora, fíjense, ya tenemos hartas cosas similares. Da 1 para cuerpos finitos, da 1 para C paréntesis T, da 0 para algebraicamente cerrado, da infinito para R, y además me empiezo a preguntar, oye, ¿tendrá propiedades de transición esto? Y la respuesta es que sí. Si yo tengo un cuerpo con dimensión cohomológica menor o igual a I, y tomo una extensión algebraica, la dimensión cohomológica también es menor o igual a I. Si yo tomo un cuerpo y le agrego variables trascendentes, delta de ellas, entonces la dimensión cohomológica es menor o igual a I más delta. Por último, si le agrego una variable al estilo series de Taylor, series de Laurent, la dimensión cohomológica crece en 1. Entonces, bueno, uno mira esto y no hace falta pensar mucho, voy a decir, tiene que haber alguna relación entre la propiedad CI y esta propiedad de dimensión cohomológica. ¿Okay? Así que uno ya me lanza la pregunta pues, directamente. ¿Será que son equivalentes? O sea, acá SI sí solo si su dimensión cohomológica es menor o igual a I. Pregunta natural que se hicieron mucha gente potente en el área, pero bueno, al final, hoy en día, ya voy a saltarme unos cuantos años, y les digo que no. La respuesta es no, lamentablemente. ¿Okay? El contraejemplo más potente es este, es justamente unos cuerpos p-ádicos. Tienen dimensión cohomológica 2, y esto llevó a Artin a conjeturar que tenían que ser C2, de hecho. Artin pensaba absolutamente que era C2, pero tardó harto trabajo, primero Terjanian para Q2, luego Arkhipov Karatsuba para QP, si no me equivoco, demostraron que no era C2, derechamente, y ya me parece que el trabajo de Alemu, si no me equivoco, es el que demostró no solo que no es C2, sino que no es CI para ningún I, o sea, realmente estos son igual de patológicos que los reales. ¿Ya? Pero bueno, entonces hay un problema, realmente no son equivalentes, pero la pregunta que queda, si se fijan aquí, yo lo que hice fue contradecir una de las direcciones. O sea, si tengo dimensión cohomológica 2, no tengo por qué tener C2, pero al otro lado, la pregunta está abierta hasta el día de hoy. Esta pregunta la hizo Ser en los años 70 y todavía al día de hoy no sabemos mucho. Sabemos que funciona para I menor igual a 2. Eso es todo. A ver, I igual 0 es fácil, algebraicamente cerrado, ¿ya? I igual 1 también es relativamente fácil. Pero I igual 2 es un extremadamente difícil resultado de Suslin. ¿Okay? Que justamente caracteriza la dimensión cohomológica 2 usando normas reducidas de álgebras centrales simples. En fin, una locura. Una locura. Realmente esto es muy complicado.
Y eso implica justamente que C2 implica dimensión cohomológica menor o igual a 2. Y ahí se acaba, no sabemos más, realmente no sabemos más. Entonces entran Kato y Kusumaki, que intentan justamente relacionar estas dos propiedades de forma más potente. ¿Ok? Así que hablemos un poco, para poder hablarles de estas propiedades, hablemos de K-teoría de Milnor primero. Tengo que hacer un crash course en K-teoría de Milnor. Bien, ¿cómo se define esto? Me doy un cuerpo y me doy un Q. Entonces voy a definir el Qésimo grupo de K-teoría, KQM, M por Milnor, de K. Entonces, bueno, primero, si Q es 0, esto es Z, derechamente, independiente del cuerpo. Nada que decir. Si Q es 1, todavía es simpático, K estrella. Ok, algo entendible, pero aquí es donde se pone pesado. Si Q es mayor o igual a 2, lo que yo voy a hacer es agarrar K estrella y decir, oiga, esto es un grupo abeliano. Si un grupo abeliano tiene una acción de Z, y lo puedo estudiar como Z módulo, como Z, en fin. Sí, como Z módulo, derechamente. Y por lo tanto puedo tensorizar con respecto a Z. Entonces puedo agarrar Q copias de eso, tensorizarlas, sale un grupo abeliano gigantote, y lo voy a cocientar por esta relación bien curiosa. Yo voy a eliminar todos los símbolos, todos los x1 tensor hasta xq, tales que pillo dos de ellos, cuya suma sea 1. Entonces, si fijan, estoy mezclando una estructura multiplicativa, K estrella, con esta estructura aditiva de una forma bien peculiar. Entonces, esto realmente es algo no fácil de calcular en general. Y uno se dice, ¿pero de dónde sacaron esta idea? Bueno, si ustedes tienen un poco de experiencia aritmética, algunos quizás han trabajado alguna vez con álgebras de cuaterniones o cosas así, y uno mira esto huele a símbolo de Hilbert. ¿Okay? Y efectivamente, la categoría se aplica extremadamente naturalmente en el estudio de formas cuadráticas o en la teoría de cuerpos clases que tiene que ver con los símbolos de Hilbert. Son símbolos que justamente toman dos elementos nomás, no toman Q, toman dos, pero claro, si tengo que uno es el otro menos uno, se anulan y cosas así. Entonces esto se inspira de ahí y trata de generalizarlo de una forma bastante bestial. ¿Ya? Pero esto se usa bastante realmente en la categoría algebraica. ¿Ya? Y trae información, si bien la definición es elemental, como pueden ver, o sea, no estoy usando nada muy extraño del cuerpo, estoy usando su estructura multiplicativa y su estructura aditiva, es extremadamente complejo. Pero bueno, viene equipada con muchas cosas, trae muchas propiedades esta categoría. Entonces, por ejemplo, una cosa tonta que uno puede hacer, si tengo símbolos de largo Q y tengo símbolos de largo R, justamente un tensor así y un tensor así, yo los puedo concatenar. Pues los concateno, los tensorizo y me sale alguien en la categoría de grado Q más R, por ejemplo. Eso no es ningún problema. También puedo, por ejemplo, partiendo de un cuerpo K, irme a un cuerpo L, eso es súper fácil, de K estrella voy a L estrella, entonces hay una aplicación súper natural de un lado, pero también me puedo devolver. Tengo lo que se llaman los morfismos norma. Entonces la norma, cuando uno dice norma y uno piensa en teoría de cuerpo, uno puede que se acuerde, oye sí, si yo tengo una extensión, existe una norma que va para abajo, que me lleva de L estrella a K estrella, y efectivamente esa es la idea, pues eso es el K1. Entonces queremos extender eso a los grupos de categoría más grandes. Y efectivamente, pues existe un teorema de Kato que nos dice, bueno, si Q es 1, tenemos la norma usual, realmente, la que va de la estrella a cada estrella. Para los que no sepan lo que es esta norma, se las comento rápidamente. L es un K espacio vectorial, por una extensión finita. Y por lo tanto, un elemento de la estrella lo puedo interpretar, cuando multiplica, lo puedo interpretar como una transformación lineal, de K a la N a K a la N. Y por ende le puedo tomar el determinante. Y ese determinante me da la norma en cada estrella. ¿Okay? Es independiente de la base, etcétera, porque es un determinante justamente. Y da justamente algo multiplicativo. Entonces esa es la norma para bajar de un cuerpo grande a un cuerpo chico. Si Q es 0, resulta que la norma es sencillamente la multiplicación por el grado, así que algo de información tiene, por muy chico que sea el Q. Y en general se porta como la norma suele portar, o sea, si yo tengo una torre de extensiones, la norma de la más grande a la más chica es lo mismo que hacer la norma de aquí a acá y luego de aquí a acá. Y finalmente, unas propiedades de compatibilidad con estas concatenaciones. Por ejemplo, entonces si yo tengo un elemento en KQ de L y otro en KR de K, puedo hacer dos cosas. Pues puedo al que está en K subirlo a L, eso es lo que anoté ahí, y bajar de L a K de nuevo con la norma, o puedo bajar de L a K por el lado izquierdo y luego juntarlo. Y es lo mismo, justamente, porque lo que nos dice es que esto es lo mismo, no importa en qué orden lo haga, se porta bien. Entonces la norma es una propiedad súper útil que permite hacer más calculitos subiendo y bajando de extensiones. ¿Okay? Esas son todas las propiedades que me interesan, no voy a usar nada más. Con esto tengo lo necesario para poder definirles las locuras que hicieron Kato y Kusumaki. Bien, entonces, primera definición. Esta definición, claro, esta es la razón por la cual yo les dije hipersuperficie hace un rato, ¿se acuerdan? La propiedad CI era una propiedad sobre polinomios, pero también la podemos ver como una propiedad de hipersuperficies. Entonces, desde ese punto de vista, podemos hablar ahora de variedades algebraicas
Si no les gusta la geometría, piensen en ceros de polinomio, pero ahora pueden ser altos polinomios, no tiene por qué ser uno. Y vamos a definir este grupo de normas relativo a Z. ¿Qué significa esto? Es un subgrupo de la categoría de grado Q, es un subgrupo y es el subgrupo generado por normas. Yo tomo normas desde L, pero ¿para qué L's? Para todo L tal que hayan soluciones. ¿Okay? Soluciones del sistema de polinomios, si ustedes quieren ver polinomio, o puntos, si ustedes quieren ver la variedad. ¿Okay? Entonces, si hay puntos, agarro la categoría desde ese cuerpo y la bajo vía la norma. Y tomo todo lo generado por eso. Es un subgrupo gigantesco de esta cosa, puede que sea todo, de hecho. En fin, esa es la definición. Ese es el grupo de normas generado por Z. ¿Bien? Entonces, propiedades importantes de esto. Si tiene puntos sobre K la variedad, evidentemente yo puedo tomar L igual K. La norma es la identidad y sale todo. ¿Ok? Y al revés, si es que tengo la igualdad en el grado 0, no es que necesito buscar Q más grande, en el grado 0, si tengo la igualdad, entonces Z posee lo que se llama un cero ciclo de grado 1. Esto es casi un punto. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, voy a dejar la definición ahí. No alcanza a tener un punto sobre K, pero, por ejemplo, voy a tener un punto en una extensión cuadrática y un punto en una extensión cúbica. Entonces, con una grado 2 y una grado 3, como uno dice, bueno, en el fondo es como que tengo una de grado 1 si la sumo y la resto, pero no tengo un punto. ¿Ya? Esa es la idea. Existen extensiones finitas de grados coprimos en las cuales hay puntos, pero no necesariamente hay un punto. Esas cosas pueden pasar realmente en ciertos polinomios, en ciertas variedades. ¿Ya? Entonces, si lo piensan, esta igualdad, NQ igual KQ, es un debilitamiento de la propiedad de tener un punto racional. Porque si tengo un punto, hay igualdad. Y si hay igualdad, casi tengo un punto. Y eso es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque ya nos dimos cuenta hace un rato que la propiedad CI parecía ser más fuerte que la dimensión homológica. Entonces había que bajarle un poco la potencia. Había que debilitarla para ver si ahora se encuentra una equivalencia. Y esta es la proposición de Kato y Kusumaki. ¿Ok? Entonces, ellos definieron justamente, fijando un I y un Q, la propiedad C y Q. Entonces, si borramos el Q por un segundo, esto parte igual que la otra. Entonces, condición técnica que tengo que agregar ellos lo hacen para K y para toda extensión finita. Para toda extensión finita, esta es una frase latosa que nos va a acompañar por el resto de la charla. Pero bueno, para toda extensión finita y para toda hipersuperficie, entonces, justamente, polinomio de grado D, con coeficientes en L, con muchas variables, n mayor o igual que d a la i, entonces esto lo conservamos justamente en la propiedad CI, pero en lugar de pedirle que tenga un L punto, le vamos a pedir la igualdad del NQ con respecto al KQ. Esa es la idea. ¿Okay? Entonces esto es más débil que CI. Y de hecho, o sea, ahora para ir digiriendo esto, porque esto es un poco pesado, yo lo sé, vamos a intentar dar ejemplos, a ver lo que está pasando. Entonces veamos ejemplos bien extremos. ¿Qué pasa cuando Q es 0? ¿Qué pasa en el K0? Entonces justamente K es CI0, ¿sí? Solo sé qué significa esto. Bueno, para toda extensión finita, para toda hipersuperficie, con muchas variables respecto al grado, Z posee un cero ciclo de grado 1. Es justamente la observación que les hice acá. Si es que tengo la igualdad, tengo un cero ciclo de grado 1. Entonces eso es todo. Por lo tanto, CI implica CI0, pero no al revés. Porque justamente CI nos dice punto racional. Y un punto racional es un cero ciclo de grado 1, que es una extensión de grado 1 y por ende coprima con cualquier tontera, en fin. Pero no al revés. Pueden haber puntos en una cuadrática y en una cúbica sin que hayan puntos en el cuerpo original. ¿Ya? Bien. Otro extremo. Vamos al otro lado. Al otro lado donde I igual 0. ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? Entonces, cuando I igual 0, acuérdense, por la condición está aquí todavía, d a la I menor o igual que n. Cuando I igual 0, no hay condición. No tengo ninguna condición sobre el n. Entonces, realmente puedo agarrar la asquerosidad que a mí se me ocurra como polinomio y tengo que preguntarme qué es lo que estoy pidiendo. Ya no estoy pidiendo existencia de puntos, no estoy pidiendo soluciones a polinomios. Pero al final del día, cuando uno lo trabaja y lo escribe, lo que sale es esto. Pues significa que para cualquier extensión que yo me dé, una torre, MLK, torre de extensiones, la norma es sobreyectiva, porque realmente con una extensión yo puedo atrapar todo. Con una extensión yo obtengo la igualdad. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, si se fijan, en un extremo tengo una propiedad extremadamente aritmética, diofántica, de soluciones a una ecuación, y en otro lado tengo una propiedad extremadamente algebraica, que es la de estas normas, sobreyectividad de normas en categoría de grado alto. ¿Ok? Entonces, lo que hicieron Kato y Kusumaki con estas cosas es que justamente con esto yo puedo armar un puente. ¿Cómo así?
Bueno, la conjetura está ahí. K es C y Q, sí, solo sí, la dimensión cosmológica es menor o igual a I más Q. Entonces, realmente tengo todo un espectro de cosas donde moverme, y todas deberían ser equivalentes a la dimensión cosmológica menor o igual a I más Q. Y de hecho, fueron un poco más lejos en este paper, esto es de los años 80, 84, si mal no recuerdo, usaron la conjetura de Bloch-Kato, en aquel entonces era conjetura, hoy, teorema de Ross-Voevodsky, que le mereció a Voevodsky la medalla Fields, o sea, estamos hablando de cosas muy, muy potentes. Pero usando esa conjetura, ahora ellos demostraron esto, justamente, el caso más algebraico, CQ0, o sea, el I es 0, Q es Q, en fin, es equivalente a dimensión cosmológica. ¿Okay? Entonces, uno de los casos de su conjetura lo demostraron, ahí mismo. Bien. Entonces, déjeme poner esto en un dibujo para hacer una idea. Entonces, si yo tengo un cuerpo de dimensión cosmológica y tengo toda esta gama de propiedades, CI0, CI1, CI-1, CI1 y C1I menos 1, C0I. Todas ellas deberían ser equivalentes según la conjetura. ¿Okay? Pero si uno traduce las de la izquierda, son súper aritméticas. Cuando Q es 0, teníamos un resultado que decía, bueno, para polinomios con altas variables y grado chico, hay soluciones, no necesariamente en el cuerpo, pero en extensiones coprima. Al otro lado tenemos un enunciado completamente categórico, que es, oye, las normas son sobreyectivas en la categoría. Y al medio van armándose justamente unos enunciados que mezclan un poco estos dos enfoques, cuando uno empieza a escribir lo que significa. Y la idea es que, claro, el de la derecha está ok, bien, Kato Uzumaki, y la pregunta es si son todos equivalentes. Esa es la pregunta que hacen Kato Uzumaki, esa es su conjetura. Así que en lo que queda de charla tengo que contarles un poco cuál es el estado del arte de estas cosas. Pues. Pero antes, las malas noticias. Las conjeturas son falsas. Existen cuerpos con dimensión cosmológica 2 y que no son C02. O sea, si me vuelvo al arbolito, el más a la izquierda no se satisface. ¿Okay? Y solo hay 3 posibilidades porque estamos en dimensión cosmológica 2. ¿Okay? Y peor aún, detrásito de ese ejemplo de Merkujev, estoy hablando aquí del 90 y este artículo viene ahora del 91, existen cuerpos con dimensión cosmológica 1 que no son C10. O sea, solo tengo 2 posibilidades y ya la de al ladito no funciona. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué hacemos estas conjeturas entonces? Ya. ¿Cómo salvamos esta cuestión? Entonces, aquí uno tiene que, insisto, esta analogía entre propiedades de transición bonita, qué sé yo, entre las propiedades CI y la dimensión cosmológica es tan fuerte y tan bonita, y la idea del puente categórico es tan bonito que uno intenta salvarlo como pueda. ¿Ya? Entonces tengo que sacar un pero. Aquí va el pero. Tengo 2 peros, tengo 2 formas distintas de hacerlo. El primer pero es este. Las construcciones, tanto de Merkujev como Collet-Tenel y Matteo, usan lo que se llama inducción transfinita. O sea, agarro un cuerpo y le agrego cosas. Y luego le agrego más cosas. Y luego le agrego más cosas. Y voy parametrizando este proceso de agregar cosas, no por los naturales, sino que por números transfinitos, o sea, los ordinales de Cantor. Y me voy a unos niveles de infinitud, pero tan asquerosos, que realmente el cuerpo que termino fabricando al final, no lo voy a ver jamás en mi vida. Entonces es un cuerpo realmente asqueroso construido para la ocasión. Pero uno dice, ya, pero los cuerpos de verdad, los que uno ve, ¿satisfacen la conjetura? No, esa es una posibilidad. Intentar probar las conjeturas de Kato Uzumaki para cuerpos interesantes, en algún sentido de la palabra. Entonces voy a decir que aparecen usualmente en geometría aritmética y algebraica. En fin. Ya voy a tratar de definir más derechamente lo que son. Y si no, otra opción, bueno, si uno quiere, no, quiero para todo cuerpo, bueno, al igual que Kato Uzumaki, cambiamos las conjeturas. Pues si C y Q no vas todo, CI no vas todo, C y Q tampoco, bueno, cambiamos C y Q por otra cosa. Y veamos qué hacer. ¿Ya? Y entonces lo que voy a hacer ahora es mostrarles un poco lo que se ha hecho y lo que se puede hacer en las 2 direcciones. ¿Ya? Bien, entonces hablemos primero de restringir los cuerpos. ¿Ok? Entonces, ante todo voy a tratar de darle sentido a la frase, aparecen usualmente en geometría aritmética. Entonces, un intento de definición, no digo que esto sea una definición, podría cambiarla mañana, no sé, en fin. Algo que es seguro es que uno quiere un resultado para Q, R, FP, QP. Eso uno lo quiere, sí o sí. Uno quiere entender esos cuerpos como cuerpos que a uno le interesan. Toda extensión algebraica de un cuerpo como tal también me interesa. ¿Ok? Y para un cuerpo con el que me interesa, yo le puedo agregar variables trascendentes y también me interesa. ¿Ok? Entonces, justamente, si yo agrego una variable y después tomo una extensión finita y después agrego más variables y qué sé yo, con todo ese proceso uno puede fabricar, bueno, cuerpos de números, por supuesto, extensiones de Q, cuerpos locales, de todo tipo, y, de forma general, cuerpos de funciones de variedades algebraicas. Cualquier variable algebraica tiene un cuerpo de funciones racionales y se construye a partir de estos.
reales, complejas, periódicas, no me importa en qué cuerpo viven las variables algebraicas, pero eso. En fin, entonces esto abarca una enorme familia de cuerpos muy interesantes para los cuales podemos plantearnos las preguntas de Kato Uzumaki y en las cuales no hay ningún contraejemplo. ¿Okay? Pero ya, veamos que la pregunta es peluda, entonces. Vamos a lo poco que se sabe. Dimensión cosmológica 2. Entonces, por ejemplo, los cuerpos p-ádicos tienen dimensión cosmológica 2, lo mencionamos antes. O, yo les dije que justamente Q era patológico, porque estaba dentro de R, pero si le agrego una cosita para que se salga de R, estamos listos. Entonces, por ejemplo, QDI es un cuerpo de números que se llama totalmente imaginario y tiene dimensión cosmológica 2, entonces tiene un comportamiento razonable. Entonces, en el fondo, los patológicos son los que están escondidos dentro de R, pero los saco de R y está bien, se porta bien. En estos dos casos, entonces, tengo tres propiedades que quisiera estudiar, ¿okay? C20, C11, C02. La de la derecha es completamente cateórica, algebraica, y está ok por la conjetura de Bloch-Kato más lo que hicieron Kato y Uzumaki. La del medio es súper reciente, Wittenberg la demostró en el 2015, justamente, y es una propiedad que relaciona entonces un poco normas de los cuerpos con hipersuperficies de grado pequeño, ¿ok? Y sin embargo acá no tengo la más mínima idea, nadie sabe nada, esto es una propiedad justamente más diofántica, más de interés de soluciones de polinomios, y nadie sabe nada. Entonces, si a alguien le interesa atacar esa pregunta, está abierta y se ganaría un buen paper en una muy buena revista. Fácilmente podría salir en Annals of Mathematics si alguien te resuelve esto. Bien, otro ejemplo más geométrico, salgamos de la aritmética, vamos a la geometría, tomemos ahora un cuerpo de funciones de una variable algebraica compleja, ¿okay? Para partir justamente con variables algebraicas más controlables. Entonces, por ejemplo, el cuerpo de funciones del espacio proyectivo no es más que el cuerpo de funciones C de T1 hasta Tn, n variables trascendentes. ¿Ya? En ese caso, la dimensión cosmológica es n, esto se puede mostrar, y de hecho nos dice que la noción de dimensión cosmológica era el buen nombre, ¿eh? Es una dimensión, se porta bien con la dimensión geométrica. Bien, en ese caso, toda una gama de posibilidades, y Diego Izquierdo, demostró poco después de su tesis que efectivamente todas se satisfacen. Realmente acá la filosofía de Kato Uzumaki funciona de maravillas, realmente. O sea, los enunciados puramente aritméticos, los enunciados puramente categóricos, todo lo que está entre medio son todos equivalentes. Y eso es muy sorprendente y nos da esperanza para decir, oye, acá hay algo bonito detrás. Acá hay algo potente, algo profundo. Y de paso logró agregarle también una variable tipo log. O sea, si al mismo cuerpo yo le agrego series de potencias sobre una nueva variable, también funciona. ¿Okay? Pero ahí me paso a dimensión cosmológica n más 1, ojo. Pero eso, entonces, eso es lo que se sabe y se acabó. Eso es lo que se sabe. En verdad se sabe muy poco. Así que les voy a contar ahora, en el poco tiempo que me queda, lo que hemos hecho recientemente con Diego Izquierdo, el mismo que acabo de citar, en las dos direcciones. Pues. Una es restringir cuerpo, entonces nos divertimos estudiando una mezcla un poco de aritmética y geometría. ¿Cómo? Tomemos un cuerpo de interés aritmético, un cuerpo p-ádico, típicamente QP o una extensión finita, y tomemos el cuerpo de funciones de una curva sobre eso. Entonces, por ejemplo, QP paréntesis T, ¿no? Chiquitita. ¿Ok? Entonces, usando todos los teoremas que vimos al comienzo, QP tiene dimensión cosmológica 2, le agregué una variable trascendente, la dimensión cosmológica es 3. Por lo tanto, 4 posibilidades. Una vez más, la de más a la derecha, Kato y Uzumaki, ya lo resolvieron, ni un problema. Y entre más a la izquierda me voy, más difíciles. Así que, evidentemente, nosotros nos quedamos ahí, ¿eh? C1-2. ¿Ya? Entonces, esto es lo que intentamos trabajar recientemente. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué significa? Significa, el 2 es el Q, voy a trabajar con categoría de grado 2, y el 1 es el I, o sea, voy a trabajar con hipersuperficies, con n mayor o igual que d a la 1, o sea, con n variables mayor o igual que el grado, ¿ya? Más variables que el grado. Esa es la idea. ¿Ok? Y por lo tanto, nuestro teorema, ya, se haga un cuerpo p-ádico, un cuerpo de funciones de una curva sobre K, bien. Entonces, K es C2,2. Y cualquiera presente aquí mira, oiga, pero 2 más 2 es 4, no es 3. Y sí, cierto, efectivamente. No hemos sido capaces aún de demostrar la propiedad, la que tengo acá, C1,2, sino que demostramos C2,2, o sea, necesito más variables para poder demostrar las propiedades en la Q-teoría, en la categoría de grado 2. Necesito muchas, ¿ok? O sea, por ahora no estamos, pero aún así eso ya era bastante difícil. Evidentemente no nos quedamos ahí, quisimos bajar. ¿Qué pasa a C1,2? Ok, entonces acá les puedo mostrar lo siguiente. Entonces nos vamos a un ejemplo particular, ya no es cualquier cuerpo, nos vamos a QP paréntesis T, un cuerpo más simpático.
me doy una hipersuperficie de grado D con n mayor o igual que D, o sea, aquí está el I igual 1 escondido. Y entonces, este N2, este grupo de normas, que era el que va a reemplazar la existencia de puntos racionales, es igual al K2. Entonces acá uno se rasca la cabeza y dice, oiga, pero entonces no demostró C1,2. Y acá donde tenía que recordarles que, lamentablemente no, pues, estos chistositos de Kato y Kusumaki se le ocurrió agregarle a la propiedad, para toda extensión finita tiene que hacer esto. Y ahí está el problema. Nosotros no sabemos hacerlo para toda extensión finita, sabemos hacerlo para casi toda extensión finita, pero no todas. Realmente hay ciertos cuerpos, ciertas extensiones de QPT que son patológicas en algún sentido y no podemos trabajarlas. Y en general, para todo cuerpo para el que sí sabemos hacerlo, siempre hay una extensión un poco más arriba que molesta. Entonces, para ninguno de estos cuerpos podemos afirmar C1,2, pero casi. ¿Ya? Así que algo es algo. Estamos bastante cerca de C1,2, pero para que vean, esto realmente es súper complicado, ni hablar de C2,1 o de C3,0. Si alguien quiere intentar demostrar eso, adelante, otro paper análisis. En fin. Pero bueno, eso respecto a lo que sabemos para restringir cuerpos. Así que por último, para terminar, me voy a la segunda parte que era, ok, cuerpo cualquiera, volvemos a los cuerpos cualesquiera, pero bueno, Kato y Kusumaki, la conjetura original falló, ya justamente, el C0Q, ok, la de al lado ya falla, entonces bueno, tratemos de reemplazar esa. Tratemos de reemplazar esa cosa. Entonces, recordemos, ¿qué significa C1Q? Significa justamente que para toda extensión finita, para toda hipersuperficie, de grado D, con D menor o igual que N, porque el 1 está ahí, es D a la 1, está ahí escondido el I. Se tiene que, bueno, esta igualdad del grupo de normas es igual al KQ a todo el grupo de categoría. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar. El truco es cambiar hipersuperficies por espacio homogéneo. ¿Por qué hicimos esto? Los espacios homogéneos son variedades con acción de grupo. ¿Okay? O sea, hay un grupo algebraico actuando sobre la variedad de una forma homogénea, justamente, una forma transitiva, en cierto modo. Estas variedades tienen una afinidad mucho más cercana a la cohomología. Entonces, realmente había chances de usar esa información a nuestro favor y realmente relacionar la dimensión cohomológica con las propiedades aritméticas de estos espacios. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fíjense, cambié la definición, entonces ahora CQ1 lo cambiamos por CQHS. ¿Y qué es lo que hago? Cambio las hipersuperficies con el grado de a la 1 menor o igual que n por espacio homogéneo, descaradamente. Eso es todo. Entonces, misma propiedad para toda extensión finita, para todo espacio homogéneo de un L grupo lineal conexo, tenemos la misma igualdad. ¿Ok? Esa fue la idea genial, que no fue mía, por supuesto, fue de Diego Izquierdo. Y sí, pues como tienen más afinidad con la cohomología, realmente pudimos demostrar que si tengo un cuerpo, cualquiera ahora, y como igual que 0, entonces CQHS es equivalente a dimensión cohomológica menor o igual que Q+1. Así que esto es un buen sustituto a C1Q. ¿Ok? Así que bien, un teorema simpático. El único problema de este enfoque es el siguiente. Es que, si se fijan, desapareció el I. Desapareció, porque lo cambiamos por el I igual 1, lo cambiamos por espacio homogéneo. Entonces, ¿y qué hago con I igual 2 ahora? Ni idea, pues efectivamente como que se bloqueaba ahí, ¿no? ¿Cómo reemplazo C2Q por otra cosa? Entonces, esta es una historia simpática, porque es lo que estamos haciendo ahora, que nos permitió pasar a C2Q. Pero tengo que contarles entonces, para poder contarles esa historia, tengo que contarles una consecuencia de este teorema, que nos hizo darnos cuenta de algo más interesante. Entonces, agarremos este teorema y metamos Q igual 0 en la ecuación. Entonces, ¿qué significa? Fíjense, era Q+1, Q+1 ahí. Entonces, si pongo Q igual 0, queda 1. Así que, cuerpo de dimensión cohomológica menor o igual que 1. Entonces, todo espacio homogéneo tiene un cero ciclo de grado 1. ¿Por qué? Porque estamos en Q igual 0. Estamos en la categoría de grado Q igual 0. Eso era justamente el caso donde estoy en el lado más aritmético. Estoy realmente pidiendo casi puntos racionales. Estoy pidiendo puntos racionales en extensiones de grados coprimo. Bien. Entonces uno mira este teorema, este corolario, y uno se da cuenta, o sea, para la gente que ya está más metida en el mundo de espacio homogéneo, esto tiene un nombre, o casi. Esto es una versión más débil del siguiente enunciado, que es un teorema de Steinberg, pero que se reconocía originalmente en los años 70 como la conjetura 1 de Serre. ¿Ok? Que dice lo siguiente: un cuerpo con dimensión cohomológica 1, menor o igual a 1, entonces todo espacio homogéneo de un K-grupo lineal conexo posee un K-punto. Entonces, nuevamente, nos encontramos con algo que se asemeja a la propiedad CI, ¿cierto? K-punto en lugar de 0 ciclo grado 1. Entonces, cuando nosotros vimos esto, dijimos, ya, ok, o sea, ¿de qué te sirve haber demostrado algo más débil que algo que ya está demostrado? Dicho así, claro, es estúpido, pero la moraleja es la siguiente: cambiar
K puntos por 0 ciclos de grado 1, pasar de CI a CIQ, como hicieron en Kato-Uzumaki, permite agarrar la conjetura 1 de Serre y generalizarla. Dar versiones de la conjetura 1 de Serre para dimensión cosmológica ya no menor o igual a 1, sino que menor o igual a Q más 1, para el cubo arbitrario. Entonces, esa es una moraleja simpática. Demostramos realmente versiones superiores de la conjetura 1 de Serre. Más débiles, sí, pero superiores. O sea, nos íbamos a dimensiones cosmológicas más grandes. Y la segunda moraleja simpática es que reapareció el 1. Ahí está. Y igual 1. 1, ahí, conjetura 1. Y cualquiera que conoce la conjetura 1 de Serre sabe, ahí la pongo de nuevo, que Serre tiene una conjetura 2. Entonces, ahí tenemos cómo recuperar el 2. La conjetura 2 de Serre dice que justamente tengo un cuerpo de dimensión cosmológica menor o igual a 2 ahora. Entonces, él tiene que cambiar la hipótesis, ya no es cualquier espacio homogéneo, es espacio principal homogéneo. O sea, la acción no solo es transitiva, sino que además los estabilizadores son triviales, o sea, la variedad se parece demasiado al grupo que está actuando. ¿Ya? Y el grupo no es cualquiera. El grupo tiene que ser semisimple y simplemente conexo, con una familia bien bonita, que es la que está clasificada con estos diagramas de Dynkin y qué sé yo, la gente que sabe teoría del IDE, sabe de lo que estoy hablando. En fin, es una clasificación bien bonita y hay harta aritmética de estos grupos metida en resultados clásicos en teoría de números, bien bonito. Entonces, para ellos, si la dimensión cosmológica es 2, deberían haber K puntos. Esa es la conjetura 2 de Serre. Bueno, ¿qué hacemos con Diego entonces? Le sacamos el K punto, le ponemos 0 ciclo grado 1, y justamente, pues ahí tenemos la sugerencia para continuar con el caso de igual 2. Entonces, recordemos, una vez más, porque yo sé que estas definiciones cuesta tragarlas, así que las pongo 80 veces. C2Q, sí, para toda extensión finita, para toda hipersuperficie, con grado ahora de cuadrado, igual que no, o sea, muchas más variables que antes. Tenemos la igualdad famosa del grupo de normas y el grupo de categoría. Bien. Entonces, ¿qué hago? Justamente, pues cambio CQ2 por CQSC, por simplemente conexo, y cambio mis hipersuperficies de grado D con D cuadrado igual que N por espacio principal homogéneo de grupo semisimples simplemente conexo. O sea, le copio a Serre, derechamente. Por lo tanto, última slide, conjetura. Esto es lo que podemos, esperamos demostrar, en fin. Si tengo un cuerpo de dimensión cosmológica menor o igual a Q más 2, entonces es CQSC y viceversa. Realmente es el buen reemplazo a C2Q. Y tenemos la conjetura porque realmente sabemos hacer cosas, no es llegar y dar la conjetura porque sí. Entonces, estamos trabajando en ello, realmente en lo que estamos haciendo ahora. Entonces sabemos que vale en ambas direcciones, o sea, Q más 2 implica esto si me restringo en la familia. O sea, si agarro una cierta familia semisimples simplemente conexos, que son estos que se llaman de tipo AN, ¿ya? Y para ser más concreto, o sea, son los grupos de la forma SLA con álgebra central simple, o los grupos unitarios, ¿okay? SU, o sea, la gente conoce el unitario de C sobre R, en fin, ese tipo de grupos, pero para un cuerpo cualquiera, la gracia es que existen generalizaciones en cuerpos cualesquiera. Para esos grupos, si yo entiendo la propiedad CQSC para esos grupos y esos espacios homogéneos, tengo la dimensión cosmológica Q más 2 y viceversa. Entonces lo que nos falta es la dirección para allá, la dirección de Q más 2 a los otros espacios principales homogéneos. ¿Okay? Y eso estamos trabajando. Así que cierro con esta frase. Lamentablemente Serre no es una conjetura 3, así que realmente a partir de ahí no sé qué hacer. Así que se aceptan sugerencias. Pero bueno, lo dejo hasta ahí, ese es el estado del arte en lo que tenemos. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Giancarlo. ¿Alguna consulta, colegas? ¿Preguntas al expositor? Por aquí. Por allá. Significa que se entendió todo. Bueno, se entendió todo clarísimo. Hola, Juan Carlos. Buenas tardes. Bueno, sí. Una pequeña pregunta. Hola, Juan Carlos. Gracias por tu charla. Y esta teoría se puede extender a sistemas polinomiales. Me imagino que sí, ¿no? A ver, polinomiales per se, no sé si sería el buen marco, pero justamente como viste, nosotros lo que hacemos es tomar cuerpos de fracciones polinomiales. Y ahí sí, por supuesto, sin ningún problema. O sea, a todo cuerpo tú le puedes tomar polinomios, agregarle fracciones polinomiales y la teoría pasa, efectivamente. Pero a polinomios per se lo veo complicado, efectivamente, porque de ambos lados se cae la... A ver, por el lado diofántico, probablemente pase de largo, porque encontrar soluciones a polinomios, como mencioné antes, encontrar soluciones a polinomios en el cuerpo fracciones, salvo matar denominadores, encuentro soluciones polinomiales. Ese lado salva, pero el otro lado no. O sea, hablar de un grupo Galois de un anillo polinomio no tiene mucho sentido.
Entonces el puente se rompe, la teoría tampoco tiene mucho sentido, de hecho. El lado algebraico es el que sufre, el lado diofántico sobrevive. Pero entonces, no, salvo pasar a cuerpos de fracciones, no veo cómo. Y en cuerpos de fracciones sí, está contenido dentro de, de toda la construcción, digamos. Eso era mi pregunta. Gracias, Giancarlo. No hay de qué. Colegas, ¿alguna otra consulta? Muy bien, muchas gracias, Giancarlo, por la excelente charla que has dado. Muy amable de aceptar nuestra invitación. Que te vaya muy bien. Igualmente. Adiós, colegas. Nos vemos.